Bien, entonces hoy estamos a viernes 13. Cuidado con Jason. 13 de enero de 2023 en nuestro curso de la UEA de Ecología de la conmutativa, de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería y de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, para la licenciatura en Química y la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial. Ok, y hemos llegado a la semana 11, último día de la semana 11, última semana de clases del trimestre 22, nos queda de este trimestre 22, o nada más nos queda una semana más, que es la próxima semana, que es la semana de evaluaciones globales. Que en esa semana llevaremos a cabo la evaluación global del curso y de cada uno de los participantes del curso, con una última entrega de una tercera evaluación parcial, cuyo el promedio de las tres evaluaciones parciales será el instrumento básico para la evaluación global. ¿Sí? Evaluación global en este curso no implica un examen final, no. La evaluación global es la evaluación global, la evaluación de todo el curso, desde el inicio, desde la semana 1 hasta la semana 11, de las actividades que realizaron y de las evidencias que me entregan de las actividades que han realizado. ¿Cuáles son las actividades que han realizado? La asistencia, presencia y participación en las sesiones en el aula, las actividades que hemos hecho extra aula, fuera del aula, las que hemos estado observando, viendo, escuchando, olfateando, tocando, manipulando, cuantificando, analizando, discutiendo todo lo que tiene que ver con el papel de la ecología para tratar de observar lo que es el impacto de las actividades humanas en el ambiente o impacto ambiental. Y lo pongo con mayúsculas porque esto es un nombre: impacto ambiental. El impacto ambiental se refiere a las perturbaciones que en los ecosistemas causan las actividades humanas. Es el impacto ambiental. Las perturbaciones que las actividades humanas causan en los ecosistemas. Y eso me remite a mis primeros conocimientos. Es una colección, una enciclopedia temática muy antigua. ¿Qué tan antigua? Dice aquí copyright 1961, el año en que nací. Esto en particular es edición en español bajo la dirección de una persona, del doctor Frank Thompson, doctor. Derechos reservados conforme a la ley, copyright 1961 by Grolier Incorporated, la editorial. Grolier Incorporated Publishers, New York. Impreso y hecho en México. En este es un volumen de una enciclopedia de, creo que son 10 o 12 tomos, no me acuerdo exactamente, a pesar de que es mía. La verdad, mi Alzheimer cada vez está peor. Les digo, cada volumen cubre tres grandes temas. Este en particular, el primer tema es plantas, el segundo es culebras, el tercero conservación. Y si me voy a conservación, aquí está, dice mis primeros conocimientos de conservación, por F.C. Smith, ilustraciones de René Martin. El autor agradece a la autora. O sea, lo que vemos es que es un texto elaborado aparentemente por científicos, por profesionales de la ciencia. La doctora Ira Gribelson, presidente de Wildlife Management Institute, la valiosa cooperación que le prestó a la preparación del manuscrito de este libro.
Es una enciclopedia elaborada y dirigida a niños menores, o sea, personas menores de edad, pero no necesariamente adolescentes, pues es más bien para niños por la forma en la que está ilustrada y redactada, ¿sí? Incluso nuestros volúmenes son muy variados, algunos son sobre temas de ciencia, hay un volumen en el que hay sobre astronomía, otros sobre paleontología, bueno, más bien son dinosaurios lo que hablan, pero hay otros, incluso hay un volumen sobre magia de los magos, no de los reyes magos, no, sino de los magos que sacan conejos de la chistera, ese tipo de cosas. Y empieza este capítulo que se titula Conservación con una parte que llama el toma y daca. Voy a leer aquí un fragmento. Dice: la tierra en que vivimos está poblada por miles de plantas de distintas clases, insectos, aves, peces, reptiles y otros animales, y más de 2.000 millones de seres humanos. 1961. Nos da el dato. Y es un libro para niños. Fue uno de los primeros libros que leí después de que aprendí a leer. A los 6 años más o menos, 5 o 6 años de edad. En el preescolar fue donde aprendí yo a leer. Y había en 1961 al poco más de 2.000 millones de personas. En noviembre pasado alcanzamos 8.000 millones. Se ha cuadruplicado la población humana en 61 años. De 1961 a 2022 son 61 años. Se ha multiplicado por 4 la población humana, de 2.000 millones a 8.000 millones. Y ya decía, cada especie tiene sus características propias. Un mosquito no se parece mucho a un oso o a un hombre. No sé, algunos son unos chupasangre, ¿no? El moho azul que crece en pan húmedo tampoco se parece a un roble o a un encino. Sin embargo, todos estos tienen algo en común, y es que tienen vida. No sé si el haber leído esto a los 6 años hizo que decidiera yo a los 18 años, 17 años decidí estudiar biología. Quizá influyó. Pero lo más interesante es que en este capítulo, poco más adelante, llega a uno en el que dice... habla de trabajos especiales. Algunos animales salvajes realizan trabajos muy especiales. Los que se alimentan de animales muertos en descomposición, o sea, carroña, actúan como cuadrillas de limpia. O sea, esto es un concepto ecológico. Es un capítulo sobre ecología. Sigue así. Hasta hace muy poco tiempo empezamos a fijarnos en la interdependencia de todos los seres vivos. La ecología es una rama de la biología que se conforma ya como una ciencia formal en la segunda década del siglo XX. Tiene 100 años apenas de ecología. No es como la física, que la física experimental la habrá fundado Galileo hace 400 años, 1610 fue cuando publicó sus observaciones con su anteojo, su telescopio de 1609, o sea, primeras observaciones. La química, mis queridos estudiantes de licenciatura en química y ingeniería bioquímica, ¿cuándo se fundó? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se desarrolló? La teoría atómica fue publicada por Dalton en la primera década del siglo XIX, creo que en 1806 o algo así, siempre se me olvida el año, pero fue en la primera década. O sea, es una ciencia que tiene poco más de 200 años. La química orgánica, a partir de 1850 y tantos, cuando Frederick Bohler sintetiza accidentalmente la urea. O sea, tendrá como 150 años, poco más de siglo y medio, la química orgánica. Y poco después de eso, la bioquímica. Ya para la década de 1860, 1870, ya estaban los médicos y químicos aislando biomoléculas. Estaban identificando, por ejemplo, los ácidos nucleicos en los núcleos de las células.
humanas. En el mismo siglo XIX, 1859 y 1864, en esa transición de la década de 1850 a 1860, se publican los trabajos fundacionales de los dos segundos paradigmas de la biología. El primero es la teoría celular, que se desarrolla del siglo XVII, más o menos, a lo largo de un par de siglos, a partir de las observaciones microscópicas por Leeuwenhoek y Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek en los Países Bajos y Robert Hooke en Inglaterra. Con cada uno de ellos hace microscopios y descubren animáculos, y en particular Robert Hooke, las células. Y se dan cuenta, con ellos inicialmente y otros naturalistas posteriores, que todos los seres vivos están formados por células. Primer paradigma fundacional de la biología. Pero la biología todavía no existió como una disciplina científica, vamos a decir, al menos por 200 años más. Del siglo XVII al siglo XVIII hasta el siglo XIX, hasta cuando Charles Darwin y Alfred Russel Wallace desarrollan el segundo paradigma, la teoría de la evolución por selección natural, y en 1864 publica, aunque luego se pierde un poco y luego es redescubierta, el tercer paradigma fundacional de la biología, inicialmente planteado por Gregor Mendel, de la teoría genética de la herencia. Con esos tres paradigmas se funda la biología en el siglo XIX, pero la ecología todavía no existe. La ecología se construye en el transcurso de la segunda y tercera décadas del siglo XX. Entonces tenemos 100 años de ecología. Y dice aquí, por espacio de años nos pareció que había tales cantidades de plantas, animales, agua y tierra que no pensamos que pudieran agotarse. Hasta hace muy poco tiempo empezamos a fijarnos en la interdependencia de todos los seres vivos, la ecología. Nosotros hemos tomado de la naturaleza lo necesario, recursos naturales, pero nos hemos olvidado de que todos los seres vivos, inclusive el hombre, ubiquemos la redacción 1961, ¿sí? No es un texto incluyente, ¿sí? Están obligados a dar algo para poder sobrevivir. Las acciones del hombre siempre afectan a los demás hombres, mujeres diríamos, a las personas, ¿sí? Y a todos los seres vivos que habitan la Tierra. Dice aquí, es un concepto que se usaba todavía no hace mucho, Los hombres de ciencia han empezado a estudiar dichos efectos. Y fue no era una doctora la que ayudó a escribir este libro, este capítulo. Bueno, las personas dedicadas a la ciencia han empezado a estudiar dichos efectos. Se han dado cuenta de que la humanidad ha causado tales estragos en la Tierra que debemos poner de nuestra parte para salvar nuestros recursos naturales. Al estudio de las relaciones que hay entre todas las cosas en la naturaleza se le denomina ecología. Y lo leí cuando tenía yo 6 años. Me voy a saltar una parte para llegar a esto. Recordemos que está redactado por científicos norteamericanos. Nuestro país hace tiempo, es una traducción, los Estados Unidos de América. Si hubiera sido un indio o una india, aquí sí fue inclusivo, en aquellos días en que los blancos aún no venían a América, habrías visto una tierra muy distinta a la que ves hoy. Casi todas las regiones fértiles estaban cubiertas de grandes bosques. Pasear por aquellos bosques debe haber sido en particular de un mundo hermoso y extraño. Una alfombra mullida de hojas muertas siempre cubría el suelo. El aire era fresco y húmedo. Los árboles más grandes eran muy viejos. Sus copas producían sombras intensas, pero entre algunos de ellos lograban colarse ráfagas de luz hasta donde retoñaban los nuevos árboles y las plantas que crecían buscando la luz. Era una tierra virgen en la cual no se había alterado el orden natural. Me voy a saltar. Aquí habla de The Circle of Life, diría el Rey León. Hasta lo que ocurrió.
A partir de fines del siglo XVI, el hombre blanco se estableció en América. En unos 300 años efectuó más cambios de los que se habían efectuado en el transcurso de miles de años antes. El hombre blanco con sus implementos derribó miles de árboles en las zonas boscosas y aró los campos para sembrar trigo y maíz, aunque ya los nativos americanos cultivaban el maíz. De hecho, el maíz era americano, no europeo. Estas cosechas cubrían el suelo solo unos cuantos meses del año. Durante las estaciones intermedias el terreno permanecía desnudo. En ciertas ocasiones los primeros colonos, al despejar el terreno para sembrar, ni siquiera se molestaban en talar los árboles, sino que los quemaban. A esta gente le parecía que había demasiados árboles. Es cierto que los blancos superaron algunos de estos cambios para poder subsistir, puesto que parte de las regiones boscosas y de hierba debían sembrarse para alimentar la creciente población. Pero frecuentemente los cambios se hacían en forma descuidada. Bla, 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 me voy a... Y de hecho ya empieza a mostrar, a presentar este texto, incluso con algunos diagramas o esquemas. Por ejemplo, procesos de erosión. Y empieza a plantear, incluso hasta el final, ya casi al final del texto, déjenme ver. Manos a la obra. Cuando los ecólogos empezaron a darse cuenta de los métodos perjudiciales y descuidados que se empleaban en la agricultura y la industria y que alteraban con demasiada rapidez el medio, destruyendo nuestros recursos naturales, se pusieron a trabajar. Empezaron a planear la renovación del suelo, de los bosques, las praderas y la vida silvestre. A esta labor se le llama conservación de los recursos naturales. Es el primer concepto que se plantea entonces para que todos pueden y deben ayudar a la conservación. Todo muchacho que siembre un árbol o que le salve la vida a alguna planta o a algún animal útil está ayudando a conservar nuestros recursos. En 1976 planté mis primeros 4 arbolotes. No eran árboles, eran unos pequeños árboles como de 1,20 m más o menos, y actualmente tienen más de 30 metros de altura. Allá entre Canal de Miramontes y Calzada de Tlalpan, pasando el metro Tasqueña. Ahí, si uno va por la Calzada de Tlalpan, frente a Ciudad Jardín, y uno voltea viendo hacia el sur, a la derecha está Ciudad Jardín, hacia la izquierda estaría más hacia el oriente estaría la calzada, la avenida de Canal de Miramontes. A la altura de la estación del metro Ciudad Jardín, si uno voltea para allá, puede ver unas coníferas enormes, son las que planté yo. Ahí siguen, afortunadamente. Ya planté incluso aquí lo que sería la rotación de cultivos, que fue una de las medidas que se observó. Dice, aquí menciona, quienes trabajan en la conservación ayudan a los agricultores en varias maneras. Por ejemplo, hace algunos años un agricultor de la América Central llamado José Ruiz estaba muy preocupado. Durante algunos años no había logrado sacar de sus cosechas lo que había esperado. Comprendió que si no actuaba con rapidez en pocos años perdería su granja. Al fin se decidió a escribir a las autoridades del Ministerio de Agricultura de su país para que le ayudaran a resolver su problema. ¿Cómo lo resolvió? Precisamente a través de la rotación de cultivos, aquí lo menciona. Y otras medidas. Dice, esto lo hizo mediante la rotación de cultivos, es decir, sembrando alfalfa o frijol que renueva el nitrógeno del suelo y luego plantando semilla que necesita ese nitrógeno. El maíz, por ejemplo. Es una técnica que ya tiene más de 60 años. Y fíjense qué interesante, aunque está
redactado en los Estados Unidos, muestra datos de entonces de América Latina. La conservación de los recursos naturales es problema que concierne a todos seriamente. Muchos de los países de América Central y de la América del Sur tienen planteados grandes programas con que darle frente al problema que se planteará al día que comiencen a escasear estos recursos naturales. La Argentina y Brasil tienen sistemas de parques nacionales para la conservación de sus riquezas naturales. En Iguazú, donde se halla la grandiosa catarata, se han reservado, bueno, en aquel tiempo se reservaron 53.825 hectáreas para parque nacional. Sin embargo, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, a veces para mal. Y eso tiene que ver con cómo actúan las personas, los ciudadanos, los electores, cuando eligen a los gobernantes. Bueno, de hecho ahorita hay una crisis política en Brasil, porque acaba de perder la elección el presidente terminó, porque perdió la elección, el presidente Bolsonaro, que concedió muchos más permisos que hasta entonces en la historia de Brasil para la explotación del bosque lluvioso tropical del Amazonas. Y contribuyó durante su gobierno a una aceleración en el deterioro de los ecosistemas del Amazonas. El tipo implementó políticas criminales realmente de alcance global. Perdió la elección contra el presidente Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva. Ahorita hay una crisis política por eso en Brasil. Menciona aquí, por ejemplo, debemos evitar que se quemen nuestros bosques. Los incendios de los bosques no solo destruyen los árboles, sino que a menudo abrazan el suelo de tal manera que las semillas no brotan en ese lugar por un espacio de 5 o 6 años y a veces nunca más. Aquí no de la explicación química que ya mencionamos previamente, como la alcalinización del suelo, debido precisamente a la aportación en potasio que se causa cuando se quema la vegetación. El servicio de guardabosques hace las siguientes recomendaciones para evitar los incendios de los bosques. Tus padres, maestros y amigos y tú mismo ayudarán mucho observándolas celosamente. Y vienen aquí varias recomendaciones, incluso viene el osito Figaredo, no sé, Figaredo de los mopeds. No, fue para promover la conservación, el interés y la actividad en conservación de los niños y niñas en los Estados Unidos, crearon un personaje, Smokey the Bear, el oso fumarola, le decían en México. Así cuando lo presentaban en México como el osito fumarola, un oso guardabosques. A la fecha lo siguen usando. Es la imagen, es una de las 2 imágenes públicas del servicio de guardabosques de los Estados Unidos, del servicio forestal. Porque esto se tiene que difundir, propagar entre la gente para que la gente participe activamente. Otra cosa que conocí yo entonces fue los trabajadores de la conservación. Menciona aquí al guardabosque que está encargado de la conservación de una sección del bosque, el encargado de vigilar que no haya incendios, trabaja en zonas determinadas. Un biólogo puede trabajar en un departamento del gobierno que se dedica a la conservación de recursos naturales. Fue cuando me enteré que existían los biólogos, a los 3 años de edad. Este ingeniero está levantando el plano de un valle donde se construirá una represa para controlar las inundaciones. Ya habla de varios profesionales que participan en lo que luego vendría a ser el impacto ambiental. De hecho, en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, no en la Unidad de Iztapalapa, sino en la Unidad de Azcapotzalco, se ofrece la licenciatura en impacto ambiental. En ingeniería ambiental, es ingeniería ambiental. Uno de los campos es el impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental. Tú puedes ayudar, es como termina este libro. De muchas maneras, tú puedes ayudar en la conservación de los recursos naturales. 1961. Bueno, poco después, una década después, Jacob Bronowski, porque les mencioné. En esta obra que se titula El ascenso del hombre,
Esta es versión en español de la obra The Ascent of Man de Jacob Bronowski, publicada originalmente en inglés por la British Broadcasting Corporation, la BBC. Jacob Bronowski, 1973. Bronowski era matemático. Esta es la edición de 1979 por el Fondo Educativo Interamericano. Y en esta obra trata básicamente sobre la evolución cultural humana. El primer capítulo se titula El Tidul. Casi como Los Ángeles. Hace comienza con una visión metafórica. El hombre es una criatura singular. Posee un cúmulo de dones que lo hacen único entre los animales. A diferencia de ellos, no es una figura del paisaje, es un modelador de En cuerpo y mente es el explorador de la naturaleza, el animal ubicuo que no ha encontrado, sino creado su hogar en cada continente. Los españoles que arribaron a las costas de California en 1769 a través del Océano Pacífico consignaron que los indígenas, aquí narra una observación de una adaptación evolutiva a los ecosistemas costeros del Pacífico y cómo la presencia de organismos depende de diferentes factores, como por ejemplo las mareas pueden facilitar o perjudicar la reproducción de algunas especies como peces, los gruñones en ese caso es lo que pero de este texto quiero, donde también en el que también narra cómo fue evolucionando la cultura humana incluso hasta el surgimiento de la ciencia moderna. Por ejemplo, hay un capítulo que dedica al origen y desarrollo de la astronomía moderna. Habla de las leyes de Kepler y termina mencionando a Einstein. Y después, en el siguiente capítulo, es el capítulo 7, en el capítulo 8, el afán de poder, la revolución inglesa. Comienza así, donde menciona la tecnología cotidiana, página 259. Y lo que le estaba yo comentando el otro día, 259. Porque esto es la parte donde se desarrolla voy a leer 3 párrafos. Las revoluciones, en el capítulo 8, el afán de poder. Creo que, si no me equivoco, porque ya les digo, mi Alzheimer acá está peor, creo que este capítulo lo leí en mi canal de YouTube. Busquen. Y si no, me dicen para entonces leerlo en el canal de YouTube. Voy a leer los primeros 3 párrafos de este capítulo. El afán de poder. Las revoluciones no son producto del destino, sino de los hombres. Bueno, de las personas, diríamos. Lo voy a leer en términos incluyentes. Las revoluciones no son producto del destino, sino de las personas. En ocasiones son personas solitarias geniales. Pero las grandes revoluciones del siglo XVIII fueron realizadas por personas insignificantes agrupadas. Lo que los motivaba era la convicción de que toda persona es dueña de su propio destino. Hoy en día damos por sentado el que la ciencia tiene una responsabilidad social, nuestro tema de hoy. Esta idea nunca se les habría ocurrido ni a Newton ni a Galileo. Ellos concebían la ciencia como una explicación del mundo tal como es, y la única responsabilidad que reconocían era la de decir la verdad. La idea de que la ciencia constituye una empresa social es moderna y se inicia con la revolución industrial. Nos sorprende
Nos sorprende el no poder encontrar ningún sentido social anteriormente, después de casi 5.000 años de desarrollo de civilizaciones humanas en 5 continentes. Ya que sostenemos la fantasía de que la revolución industrial puso fin a una época de oro. La revolución industrial es una larga cadena de cambios que principió hacia 1760 y no es la única. Forma parte de una tríada de revoluciones, de las cuales las otras dos fueron la Revolución Norteamericana, comenzada en 1775, recuerdan que les comenté algo al respecto, y la Revolución Francesa, que empezó en 1789. Puede parecer extraño colocar en un mismo plano una revolución industrial y 2 revoluciones políticas. Pero el hecho es que las 3 fueron revoluciones sociales. La revolución industrial es simplemente el estilo inglés de realizar tales cambios sociales. Yo la considero la revolución inglesa. Esos son los primeros 3 párrafos. Nada más que por el tipo de edición ya está, y la cantidad de veces que lo he leído. Quiero pasarme a una parte posterior donde nos menciona lo que les comenté brevemente la sesión anterior. Dice: hacia 1750 se sentía en el aire la manifestación de un movimiento de mayores alcances. El agua se había convertido en el elemento de los ingenieros. Y hombres como James Brindley, de Staffordshire, inició su carrera autodeterminada en 1733, eso viene un poquito antes de lo que empecé a leer hace un momentito, trabajando en las ruedas de los molinos a los 17 años. Había nacido pobre en una aldea. Bueno, ese es el tal Brindley, James Brindley. Estaba obsesionado con el agua, con ella. El agua brotaba y se dispersaba por todo el campo. No era simplemente una fuente de energía que movía molinos. Era una nueva onda de movimiento. James Brindley fue un pionero en el arte de la construcción de canales, de lo que entonces se conocía como navegación. Debido a que Brindley no sabía deletrear la palabra inglesa navigator, los trabajadores que cavan surcos o canales se siguen denominando navis. Brindley había empezado por propia cuenta, por interés, a investigar las vías fluviales por las que viajaban de uno a otro sus proyectos ingenieriles para molinos y minas. El duque de Bridgewater, o sea, del puente del agua, le encomendó la construcción de un canal para transportar carbón desde sus minas en Worsley hasta el naciente pueblo de Manchester. Fue un diseño prodigioso, como lo describe una carta enviada al Manchester Mercury en 1763. Es decir, la revolución industrial no comenzó en la práctica como impacto social, como revolución social, con el uso de la máquina de vapor inventada por James Watt algunas décadas antes de esta fecha. No. Comenzó mediante el uso del agua como medio para transportación a través de la construcción de canales para transportar el carbón que se usaría entonces en las máquinas a vapor, que eran grandes, no servían para la transportación, sino para mover a la naciente industria inglesa. Eran grandes máquinas a vapor para mover las máquinas que estarían elaborando los nuevos productos. La ciudad, el entonces naciente pueblo de Manchester se convertiría después en la gran ciudad industrial de Manchester en Inglaterra. Bueno,
Curiosamente, precisamente esas máquinas a vapor usaban como fuente de energía original para transformarse luego en movimiento, en las máquinas a vapor, la combustión del carbón. Para eso había que transportar el carbón de las minas a las calderas de las máquinas a vapor de las empresas. Y el carbón, cuando se quema, pues emite humo, un humo negro, que los humos son polvos muy finos que debido a la energía térmica quedan suspendidos en el aire, pero luego precipitan. Y precipitan sobre el terreno y sobre lo que esté sobre el terreno. Pueden ser casas, pueden ser vegetación, árboles. Y cuando uno estudia ecología, por ejemplo en la carrera de biología, que fue lo que estudié, finalmente uno se entera de los primeros estudios ambientales en los cuales se observa en la práctica la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, que explica que las especies se forman por selección natural. Algunas especies desaparecen, se extinguen, y otras sobreviven debido a mutaciones que les dan propiedades diferentes que les permiten a algunos individuos de poblaciones sobrevivir preferentemente sobre otros. Por ejemplo, algo que empezó a suceder en los bosques alrededor de Manchester, donde las chimeneas de las calderas, de las máquinas a vapor, de las fábricas, emitían humos y se precipitaban, pues ese carbón, ese polvo de carbón, caía sobre los árboles y pues los tornaba más oscuros, negruzcos. Bien. Y pues existen organismos depredadores y presas, como por ejemplo hay aves que son carnívoras. Bueno, no estoy hablando de los buitres, sino insectívoras, por ejemplo, pájaros como algunos pinzones, que son insectívoros, se alimentan de insectos como polillas. Y si uno observa polillas que se parecen, son como las mariposas, pero son polillas, no son mariposas. Hay polillas que algunas son de la misma especie, pueden ser unas más oscuras, otras más claras, unas casi blancas, otras casi negras. La gente se asusta de las negras y luego las asocia con un augurio de muerte. Alguien va a morir porque se apareció una mariposa negra. No, es biología. Pues los pájaros que se alimentan de las polillas necesitan verlas y encontrarlas para ¡pum!, comérselas. Si tenemos árboles que tienen corteza clara, como algunos abedules, tienen corteza clara, y llega una polilla clara y se para en el tronco, pues se puede confundir por mimetización con el tronco, y el pájaro pasa y no lo ve. Si llega una polillita negra, oscura, y se para en el tronco del árbol de corteza clara, pues el pájaro la ve y se va. Entonces van a sobrevivir preferentemente las polillas claras sobre las oscuras. Eso habría sucedido en los bosques alrededor de Manchester antes de la revolución industrial, en la cual se usaban las máquinas a vapor alimentadas por carbón. Pero cuando empieza a precipitarse el carbón en los bosques y empieza a caer encima de las cortezas de los árboles y estos empiezan a oscurecerse, ¿qué pasa con la polillita blanca que llega y se planta en el tronco? Pues cada el pájaro la ve, se la come. Y entonces empezábamos a sobrevivir en los alrededores de Manchester, preferentemente las polillas oscuras, porque eran las que se mimetizaban con los troncos oscurecidos debido a la contaminación por polvo de carbón emitido por las chimeneas de las máquinas a vapor de las industrias. Impacto ambiental. Las actividades humanas del desarrollo de la máquina a vapor, no solamente en Manchester, en el mundo, empezó a provocar un impacto ambiental en la desaparición de algunos tipos de organismos con la sobrevivencia de otros. Eso
nadie le puso atención en el siglo XIX y principios del siglo XX. Mencionamos que fenómenos similares empezaron a suceder a lo largo del siglo XX, pero ya afectando a las personas. E incluso algunos biólogos, como Rachel Carson, se dieron cuenta de que no tanto a las personas, pero en los bosques ya no hay tantas aves como antes. Ya hemos hablado de ello. El impacto de los pesticidas que permitieron cultivar más plantas para consumo humano, más alimentos, pero también, fíjense que había efectos, dos tipos de efectos distintos de los pesticidas sobre la supervivencia de aves en los bosques en Norteamérica. Por un lado, pues un pesticida químico, un insecticida químico, pues mata parejo. No importa si es un insecto polinizador o un insecto depredador de plantas. Mata a los dos. Y hay otros organismos como aves que se alimentan de insectos. Al disminuir la población de insectos por el uso de pesticidas, pues disminuye la disponibilidad de alimentos para las aves que se alimentan de insectos. Y si además hay un efecto químico o bioquímico directo del pesticida químico sobre el metabolismo de las aves, que eso se descubrió después, modifican el metabolismo de asimilación de calcio, entonces afectó la reproducción de las aves. Y eso fue lo que dio lugar a que Rachel Carson llamara la atención, titulando su obra La primavera silenciosa. Por supuesto, esto implicaba que para que se redujera ese impacto en la desaparición de aves en los bosques de Norteamérica, habría que reducir el uso de insecticidas. Y eso tendría un impacto económico en las empresas fabricantes de insecticidas. Y pues los inversionistas en las empresas de insecticidas no querrían perder dinero. Eso llevó a que algunas empresas químicas, fabricantes de insecticidas, contrataran científicos para desacreditar las investigaciones científicas que había hecho Rachel Carson e incluso afirmar que la dama no sabía nada de ciencia. Estaban privilegiando tanto los inversionistas, los empresarios de las empresas de síntesis de producción de insecticidas, como los científicos que vendían su servicio para eso, privilegiando sus ganancias económicas sobre la protección y el cuidado del ambiente, la conservación, lo primero que leímos el día de hoy. Bueno, como ese fenómeno hubo varios. Curiosamente algunos no están necesariamente ligados a impacto ambiental, pero sí impacto en la salud. Ya en la década del 50 y más en los 60, investigaciones en materia de salud pública daban cuenta de un incremento de casos de cáncer en personas habituadas con el hábito de fumar tabaco. Había una mayor incidencia de padecimiento de cáncer de boca, de laringe, de esófago incluso, y pulmonar, por supuesto, en personas habituadas a uso de tabaco para fumar. E incluso se habían encontrado también un incremento de cáncer en la boca de otras personas que desde tiempo atrás, por otras tradiciones, mascaban tabaco. O el tabaco produce cáncer, parece ser. Al menos los estudios de tipo epidemiológico o estadísticos en personas con cáncer se asocia al uso de tabaco, ya sea mascándolo o fumándolo. Por supuesto, pues están las empresas fabricantes de productos de tabaco, cigarrillos, cigarros puros y el tabaco para mascar. Se lo saben mucho típicamente, por ejemplo, los beisbolistas. Lo sustituyeron luego por el chicle, la goma de chicle, el chicle goma. Y era común en los casos de cáncer en beisbolistas, en la boca, cáncer en la boca.
empezó a reducirse la incidencia de cáncer en la boca de los virulistas cuando fueron reemplazando el tabaco por el chicle. Aumentaron los casos de caries por el dulce del chicle. Como decía mi abuelita, de algo me he de morir. Bueno, lo mismo empezaron a hacer las empresas fabricantes de productos de tabaco, principalmente cigarrillos, más que el cigarro puro, a contratar científicos para desmentir o desacreditar a los médicos y a los investigadores de materia de salud que estaban informando que el tabaco produce cáncer. Le metieron millones en billetes, diferentes denominaciones, dólares, libras esterlinas, pesos, los empresarios del tabaco, en publicidad y supuestamente avalada por científicos pagados por ellos, para decir que era falsa la relación entre el consumo de tabaco y los diferentes tipos de cáncer. O sea, lo mismo que hicieron las industrias fabricantes de insecticidas respecto al impacto de los insecticidas en el ambiente, lo hicieron las empresas tabacaleras en el impacto en la salud de las personas. En la década del 70, en 1973 si no me equivoco, un par de investigadores químicos trabajando en Caltech, en el Tecnológico de California, publicaron en 1974. Este libro es Miles de millones de Carl Sagan, por Carl Sagan y Andrian escribió el último capítulo. Miles de millones, Carl Sagan, Pensamientos de vida y muerte en la antesala del milenio. Título original, Billions and Billions. Primera edición, marzo de 1998, está en español. 1997, por el testamento de Carl Sagan. Carl Sagan murió el 20 de diciembre de 1996. Entonces, este es un libro póstumo, publicado en 1997. En el capítulo 10, titulado Falta un pedazo del cielo. Este libro está dividido a su vez en 3 partes. Déjenme ver. Sí. Ay, no, está por acá. Creo que está por acá al principio. Bueno, está en 3 partes. Aquí está, ¿sí? Sí, aquí está. En la segunda parte se titula ¿Qué conservan los conservadores? Ojo, no está hablando de glutamato de sodio. Se refiere a otros conservadores. Me van a acusar de chairo. Bueno, no, a mí no, a Sagan. Sí. Tiene implicaciones políticas lo que aquí se describe, económicas y políticas. Ya hablamos de los intereses de las empresas del carbón, no del carbón, dijimos que de los pesticidas, y del tabaco. Falta un pedazo en el cielo. En 1974, Sherwood Rowland y su estudiante de postdoctoral, Mario Molina, de la Universidad de California, fueron los primeros en hacer un estudio de unas sustancias químicas, los clorofluorocarbonos, que habían sido sintetizados previamente por una empresa química, DuPont. Y voy a permitirme leer de aquí, de este capítulo,
capítulo 10, falta un pedazo del cielo. Dice, hacia la década de los 20 del siglo pasado, o sea, 1920, hace 100 años, la gente creía que los frigoríficos eran algo bueno, por razones de comodidad, de salud pública, por la posibilidad de enviar frutas, verduras y productos lácteos a gran distancia y combinar manjares sabrosos. Todo el mundo quería tener uno. Se acabaron los pesados bloques de hielo. Qué mal podía haber en ello, porque antes los refrigeradores se hacían con hielo, se metía y entonces ya se enfriaba y entonces podíamos meter las cosas, pero el hielo se derretía. Y entonces había que conseguir más hielo, así eran los refrigeradores a finales del siglo XIX, que fue cuando se inventaron los refrigeradores. De hecho, junto con eso se inventaron las chelas frías, las chelas bien elodias, las gracielas bien elodias, ¿sí? Las chelas heladas. Antes no existían. La cerveza se tomaba como sopa, a la temperatura ambiente. No caliente, pero a temperatura ambiente. Es más, pruébenla, tiene más sabor la cerveza cuando está a temperatura ambiente que cuando está fría. Uno le encuentra más sabor cuando está a temperatura ambiente. Pero la industria de los refrigeradores, para vender más refrigeradores, inventó las cervezas heladas. Son inventos de la industria. Ok, dice, pero ocurría que el fluido operante para los refrigeradores, cuyo calentamiento y posterior enfriamiento provocaba la refrigeración, tenía que ser amoníaco o dióxido de azufre, gases venenosos y malolientes. Un escape resultaba horrible. Se requería un sustituto que fuese líquido en las condiciones adecuadas a fin de que circulase dentro del frigorífico, pero que no causara ningún perjuicio en caso de avería o cuando se lo convirtiese en chatarra. Para ello hacía falta encontrar un material que no fuera ponzoñoso ni inflamable, que no causase corrosión, ni quemara los ojos, ni atrajese bichos, ni molestase al gato siquiera. No parecía que en la naturaleza existiera un material semejante. Efectivamente, en la naturaleza no existen. Así, químicos estadounidenses y alemanes inventaron un tipo de moléculas inexistentes hasta entonces. Las llamaron clorofluorocarbonos, CFC. No es el club de fútbol Cruz Azul. CFC. Clorofluorocarbonos. Y estaban constituidas por uno o más átomos de carbono a los que se unían átomos de cloro y de fluoro. He aquí una. Dibujemos un clorofluorocarbono. Un CFC. Es el carbono. El carbono tiene 4 valencias o enlaces. Tiene 1, 2, 3, uno diría que es clorometano, diclorometano, triclorometano. El que sigue es el tetracloruro de carbono, pero en lugar de tener el cloro en el cuarto enlace, tiene fluoro. Por eso es cloro, fluoro, carbono. El éxito superó ampliamente las expectativas de sus inventores. Se convirtió en el fluido principal no solo de los frigoríficos, sino también de los acondicionadores de aire. Encontraron amplias aplicaciones como aerosoles, espumas aislantes, disolventes industriales y agentes limpiadores, sobre todo en la industria microelectrónica. El más famoso de estos productos fue el freón, no fregón, freón, de DuPont. ¿Han oído hablar de esta empresa? ¿Tú sí? DuPont es una empresa química norteamericana. La principal productora de CFCs hasta el siglo pasado. A comienzos de la década de los 1970, se fabricaban cada año 1 millón de toneladas de estas sustancias. Imaginemos que estamos en el cuarto de baño aplicándonos desodorante en las axilas. El aerosol de CFC difunde una tenue neblina. Las moléculas impulsoras de CFC propelentes se usaban como propelentes en los aerosoles. No se nos adhieren al cuerpo, revolotean cerca del espejo y llegan a las paredes. Algunas escapan por la ventana o por debajo de la puerta y con el paso del tiempo, días o incluso semanas,
son transportadas por las corrientes de convección en torno de los edificios y postes del teléfono para, impulsadas por la circulación atmosférica global, recorrer el planeta. Con escasas excepciones no se degradan ni se combinan químicamente con otras moléculas, son prácticamente inertes. De esta forma, al cabo de unos cuantos años llegan a la alta atmósfera. El ozono se forma de manera natural, O3, estos enlaces tienen una fuerte tensión, por lo tanto se rompe fácilmente. El ozono es muy inestable químicamente, fácilmente reacciona. Se forma de manera natural a unos 25 kilómetros de altitud. La luz ultravioleta, la misma que producía, bueno, aquí habla de una historia personal seria. La luz ultravioleta desintegra las moléculas de oxígeno, O2, ¿sí? O2, C, V, ultravioleta, en átomos de oxígeno que se recombinan formando O3. Así es como se forma. ¿Bien? A 25 kilómetros de altura. Y también a 2,5 kilómetros de altura. En la Ciudad de México, cuando hay oxígeno de la atmósfera, que bueno, que hay oxígeno de y otros compuestos químicos, la radiación ultravioleta, cuando en días muy soleados, ¿sí? Muy soleados, junto con otros elementos químicos que reaccionan con el oxígeno, se forma ozono. Y por eso es que en la Ciudad de México y el área metropolitana alrededor se mide el ozono a 2.500 metros sobre el nivel del mar, no a 25 kilómetros, a 2,5 kilómetros, o sea, donde vivimos nosotros. Porque este es altamente, como se rompe fácilmente, produce radicales libres. Y los radicales libres son muy reactivos. Producen, reaccionan con nuestras moléculas en las mucosas oftálmicas, por ejemplo. ¿No se han fijado que cuando hay una gran contaminación de IMECAS por ozono, lo medimos en los IMECAS, nos arden los ojos? Es por eso. Reaccionan con estas moléculas, por eso no lo grave. Los radicales libres producen nuevos radicales libres y están asociados a cáncer. A esas altitudes de los 25 kilómetros, una molécula de CFC sobrevive por término medio un siglo antes de que la luz ultravioleta le arranque su cloro. Un cloro. Este es el catalizador que destruye las moléculas de ozono sin aniquilarse a sí mismo. Hacen falta unos 2 años para que el cloro retorne a la baja atmósfera y sea arrastrado por la lluvia. En ese tiempo, un átomo de cloro puede haber participado en la destrucción de 100.000 moléculas de ozono. La reacción viene aquí en el libro, luego se las comparto. El resultado finalmente es esto de acá. Es más compleja, luego les comparto la reacción, para no tomar más tiempo en escribir en el pizarrón. Han sido destruidas 1996, cuando estaba, entre 1995 y 1996 estuve escribiendo este libro. No lo acabo, murió en diciembre del 96. Pero en esas fechas dice: han sido destruidas 2 moléculas de ozono, se ha formado 3 moléculas de oxígeno y los átomos de cloro quedan disponibles para nuevos desaguisados. ¿A quién puede importarle todo esto? Allá arriba en el cielo, algunas moléculas invisibles son destruidas por otras moléculas invisibles elaboradas aquí en la Tierra. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Porque el ozono es nuestro escudo contra la luz ultravioleta del Sol. Si todo el ozono de las alturas se sometiese a la temperatura y presión que hay en torno a nosotros, en este momento la capa tendría un espesor de solo 3 milímetros. No parece mucho, pero es todo lo que hay entre nosotros y las abrasadoras radiaciones ultravioleta procedentes del Sol. Así como la luz ultravioleta rompe el enlace O2 para formar radicales libres que luego forman esto es por el UV,
La luz ultravioleta rompe cualquier enlace doble de cualquier molécula que se encuentre. Por ejemplo, nuestras moléculas orgánicas, las que nos forman a nosotros. Bien. El peligro asociado a la luz ultravioleta del que se suele hablar es el de cáncer de piel. Las personas de piel clara resultan especialmente vulnerables. Las morenas, en cambio, disponen de una generosa cantidad de melanina para su protección. Tostarse al sol constituye una adaptación. Las pieles pálidas desarrollan una mayor protección cuando se les expone a la radiación ultravioleta, pero es cuando ya eres morenito. Ustedes están más protegidos que yo. ¿Sí? Y luego algunos quieren ser blancos, yo quisiera ser negro. Se diría que existe una remota justicia cósmica en el hecho de que fuesen blancos los inventores de los CFCs. Mientras que la gente de piel oscura, que poco tuvo que ver en tan maravilloso invento, disfruta de una protección natural. Según se ha informado, la incidencia de cánceres malignos, 1996, en ese momento, según se ha informado, la incidencia de cánceres malignos de piel es hoy, 1996, 10 veces mayor que en la década de 1950. Aunque parte de ese aumento aparente puede deberse al perfeccionamiento del diagnóstico, la pérdida de ozono y el incremento de la exposición a la luz ultravioleta también parecen estar implicados. Si las cosas empeorasen mucho, las personas de piel pálida tendrían que utilizar prendas protectoras especiales durante las excursiones habituales, al menos en alturas y latitudes elevadas, como en la Ciudad de México a 2500 metros sobre el nivel del mar. Bien. También habla, por ejemplo, de las mediciones preliminares de la población de plantas microscópicas revelan que en las aguas antárticas se ha registrado recientemente, en 1996, una mengua asombrosa hasta del 25% cerca de la superficie del mar. Al ser tan pequeños, los seres que integran el fitoplancton, la base de la cadena trófica, carecen de las pieles duras de animales y plantas superiores que absorben la luz ultravioleta. A medio de una serie de repercusiones en cascada de la cadena alimentaria oceánica, la muerte del fitoplancton elimina la capacidad del océano para extraer dióxido de carbono de la atmósfera y con ello contribuye al calentamiento global. Este es uno de los diversos modos en que se relacionan la debilitación de la capa de ozono y el calentamiento de la Tierra. Bueno, al menos en 1996 todavía se hablaba principalmente de calentamiento global, más que de cambio climático, del que también ya hemos hablado antes. Menciona el zooplancton, habla de la cadena que llevaría, por ejemplo, a delfines, ballenas, etc. Por ejemplo, las bacterias de las raíces de los arrozales que fijan el nitrógeno del aire son sensibles a la luz ultravioleta. O sea, también habría impacto en la agricultura. Nadie cree que la capa de ozono en su totalidad corra peligro de desaparición inminente en 1996. Aunque nos neguemos con terquedad a reconocer el riesgo, no quedamos reducidos a la asepsia de la superficie marciana, porque Marte está estéril debido a la luz ultravioleta, no tiene ozono, su atmósfera, ametrallada por la radiación ultravioleta del Sol que llega hasta allí sin ningún estorbo. Pero se estima muy peligrosa una reducción global de solo 10% del volumen de ozono, y muchos científicos creen que la actual dosis de CFC en la atmósfera determinará ese resultado. En 1974, Sherwood Rowland y Mario Molina de la Universidad de California fueron los primeros en advertir que los CFC, cerca de 1 millón de toneladas inyectadas cada año en la estratosfera, podrían dañar gravemente la capa de ozono. Experimentos y cálculos subsiguientes de científicos de todo el mundo han confirmado su hallazgo. En principio, algunos cálculos ratificaron la existencia del efecto, pero indicaron que eran menos serios de lo que decían Rowland y Molina. La empresa DuPont, que vendía CFC a razón de unos $600 millones al año, publicó cartas en periódicos y revistas científicas, y sus representantes declararon ante comisiones del Congreso que no estaba demostrado que los CFC representasen un peligro para la capa de ozono, que se había exagerado mucho o que la conclusión se basaba en razonamiento científico defectuoso. O sea, desacreditaban a Rowland y Molina. Lo mismo que habían hecho la industria de los insecticidas hacia Rachel Carson y la industria del tabaco a los investigadores que denunciaban
el aumento de cáncer en los consumidores de tabaco. Lo hizo DuPont y otras empresas químicas que producían CFCs. Es decir, históricamente, los intereses económicos de empresas han tratado de negar esto y lo siguen haciendo. Afortunadamente, hubo una muy buena respuesta de una buena parte de la comunidad científica que ratificó la publicación de Rowland y Molina, a grado que incluso junto con Paul Crutzen les dieron el Premio Nobel en Química de 1985. Pero se confirmó que efectivamente eso era cierto. Los CFCs destruyen el ozono y entonces tienen un impacto ambiental grave en la biosfera. Se logró, finalmente DuPont se benefició, no negando esto, sino reconociendo que esto era cierto, no les quedó de otra. Y los gobiernos implementaron la reducción paulatina hasta la prohibición total del uso inicialmente de que era el principal. DuPont entonces se vio presionado para buscar sustitutos que tuvieran efectos, usos similares, pero con efectos químicos distintos o menores, y se han logrado sustituir los CFCs por sustancias menos graves. Desde que se firmó un protocolo en Montreal, se empezó a reducir la producción de CFCs y la sustitución en aires acondicionados, propelentes, refrigeradores, etc. Se convirtió en un detonante para una nueva industria, nuevos productos, y la capa de ozono está en franca recuperación, gracias a que la comunidad científica, con actividad social, con colaboración de la sociedad, grupos realmente pro conservación del ambiente, no con intereses políticos, porque hay grupos que tienen intereses políticos y económicos, que se disfrazan de ecologistas, que son patrocinados por empresas que cuidan sus intereses, que se ven afectadas por implementación de medidas para la protección del ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién sí con quién sí colabora y con quién no. Hay que tener mucho cuidado, hay que investigar bien cómo está siendo la respuesta ética de empresas, asociaciones civiles y comunidades científicas en materia de protección ambiental, porque lo siguen haciendo. Afortunadamente, la experiencia del ozono demuestra que cuando se actúa éticamente y científicamente de manera apropiada, el problema se puede resolver si se atiende a tiempo. La semana pasada, y lo compartí en mis redes, se publicó finalmente ya en las noticias las últimas mediciones que, gracias a que se estableció el protocolo de Montreal en la década del 90, después de poco más de 25 años, la capa de ozono se está recuperando. Siguió en declinación durante un tiempo en lo que se implementaban las medidas y está en franca recuperación. Lo mismo podría suceder o puede suceder si nos ponemos realmente atentos y a trabajar de manera seria para el cambio climático. Pero todavía hay un detalle: eran menos empresas las afectadas por eso. Son mucho más grandes los intereses económicos en materia de combustibles fósiles. La industria petrolera mundial es mucho más poderosa que la industria de los CFCs o que la industria del tabaco mismo. Y aún la industria del tabaco sigue en lo mismo. Es grave que en México, sobre todo jóvenes, incrementen el consumo de tabaco. Recientemente se inventaron los cigarros electrónicos. No hacen daño, es lo mismo. Se disfrazan las empresas. Y lo más grave es que contratan a científicos que de manera inmoral, no poco ética, francamente inmoral, avalan las de las empresas, o ellos mienten para beneficiar económicamente a las empresas. Tenemos como comunidad científica
una responsabilidad ética que también deben asumir las empresas cuyas actividades tienen impacto en el ambiente. Y con esto cerramos como colofón y como conclusión última nuestro curso de ecología el día de hoy, asumiendo el compromiso como futuros profesionales de trabajar con nuestra formación profesional por el bien de la biosfera en su totalidad, de la cual formamos parte. Por su atención.